Recientemente nos pudimos saludar durante el concilio de la Iglesia en México, en la ciudad de Cuernavaca, en el mes de agosto. Y bueno, también debo decirles que nuestro hermano Saulo fue electo como el nuevo presidente del Consejo Ejecutivo General, es decir, el nuevo presidente de la Iglesia, como lo acostumbramos decir comúnmente. Ahora mismo él estuvo de viaje durante el día, apenas llegó a la ciudad de Tijuana, Baja California, pero haciendo un gran esfuerzo, algo que apreciamos mucho y valoramos. Ya está conectado para atender esta invitación que le hicimos y predicarnos la palabra de Dios en esta noche. Muchísimas gracias, Saulo. Dios te bendiga sinceramente con tus hijos, a los que también pudimos abrazar hace unos días. Gracias por el esfuerzo para estar con nosotros en medio de una agenda que ya me imagino es totalmente saturada. Dios te bendiga. Oramos también por ti. Y bueno, hermanos, hoy terminamos esta serie de mensajes bíblicos, de sermones que tienen que ver con la iglesia que Dios espera que seamos. Y en esta última parte, nuestro hermano Saulo va a tocar el último de los temas. Que si recuerdo bien, tiene como título No estamos solos. Entonces, para no hacer más preámbulo, con ustedes, nuestro hermano Saulo Toto. Adelante, Saulo. Muchas gracias, hermano Ramón. Gracias por sus palabras, por su saludo. Y hermanos y hermanas, les saludo con mucho cariño en el amor de Cristo Jesús. Paz a ustedes. Efectivamente, hace unos minutos estamos llegando a esta ciudad y les saludo desde el templo La Joya, aquí en Tijuana, Baja California, en donde nos han recibido con mucho cariño también nuestros hermanos. Agradezco esta oportunidad también de dirigirme hacia ustedes en esta ocasión para compartir una palabra que espero sea de bendición para todos nosotros. Dios ha sido bueno con todos y nos permite espacios como estos, donde podemos interactuar a la distancia y a través de plataformas digitales en su palabra y acercarnos y hermanarnos unos con otros. El tema justamente es: no estás solo, Dios está contigo. Y en esta tarde quisiera invitarlos a hacer una lectura reflexiva y devocional en uno de los relatos bíblicos muy conocidos que se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, 1 al 18. Usted lo conoce muy bien, es el relato que tiene que ver con una experiencia de vida del profeta Elías. Todos, sin temor a equivocarme, en alguna ocasión nos hemos llegado a sentir solos. Y estando en esa soledad, en esa vivencia de soledad, quizás hayamos dañado nuestra estima, o quizás hayamos evadido nuestras responsabilidades, o incluso quizás hasta hayamos pensado en quitarnos la vida, como en una experiencia extraordinaria y llevada al máximo. Hoy abordaremos este tema, hermanos, de la soledad en los cristianos, en las comunidades de fe, e intentaré dar respuesta a 3 preguntas. ¿Cómo llegamos a sentirnos solos? Sería la primera. La segunda es: ¿qué provoca en nosotros esa experiencia de soledad? ¿Y cómo salir de la soledad? Antes quiero decir que no todo el estado de soledad es dañino. Hay un momento de soledad que es edificante, que todos necesitamos tener. Es el momento en que nos encontramos con Dios, es el momento en que la vida tiene propósitos, es el momento reflexivo que es un punto de inflexión para lo que es el resto de nuestros días. Me voy a enfocar un poco más hacia esos momentos donde el sentirse solo puede ser un riesgo para la fe, incluso para la vida. ¿Qué es la soledad? Si se puede definir, así como lo define la Real Academia de la Lengua Española, es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía.
Es un pesar y una melancolía que se sienten por la ausencia, por la muerte o por la pérdida de alguien o algo. En ese sentido, creo que todos hemos sentido en algún momento de la vida estos estados, estos momentos en que aún viviendo rodeado de personas, nos sentimos solos. Acerquémonos a la palabra de Dios para descubrir el mensaje que el Señor ha preparado para todos nosotros en esta tarde. La historia que analizaremos, repito, se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versos 1 al 18, y el personaje es el profeta Elías. Dicen los versos 4 y 5, la primera parte, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, es decir, un arbusto, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Aquí en este relato, en estos versículos, hermanos, vemos a un hombre solo, un hombre en un estado de soledad, un hombre desalentado, un hombre cansado, queriéndose morir. ¿Cómo es que Elías, un profeta de Dios, un hombre de Dios, un varón de Dios, llegó hasta aquí? ¿Cómo ha sido posible que un varón de Dios llegue a este grado de soledad, que prefiera incluso morirse que seguir viviendo, que seguir estando en el ministerio que Dios le había dado? Y esto nos lleva a pensar, hermanos, los hombres y las mujeres de fe, es una pregunta, ¿también se sienten solos o han llegado a sentirse en soledad en algún momento de su vida? ¿Han estado incluso en ese momento de soledad y allí, justamente en ese momento, han sentido desfallecerse? ¿Ha sido tan profunda su soledad que han pensado dejar de luchar y darse por vencidos? ¿Lo ha experimentado usted en algún momento de su vida? Bueno, este mensaje es precisamente para todos nosotros que están o estamos atravesando un tiempo de soledad o incluso de desaliento por alguna meta no alcanzada o porque la enfermedad llegó al cuerpo o a alguien, a muy amado, algún familiar, o porque hemos perdido a un ser amado o porque las cosas no han salido como queríamos en nuestro matrimonio, en nuestra familia o en el empleo. Volvamos al relato del profeta Elías y vamos a decir en contexto, hermanos, que Elías nació en Tisbe, que se ubica en la región de Galat, en la tribu de Manasés, al este de Samaria, la capital del reino del norte o Israel. El nombre de Elías significa el Señor es mi Dios. Elías es un profeta que por el Espíritu de Dios ha denunciado el pecado del rey Acab y ha enfrentado la maldad de la esposa del rey Acab llamada Jezabel. Ha dado muestras portentosas del poder de Dios, Elías, ese poder que habita en él. Por ejemplo, ha multiplicado la harina y el aceite de una viuda pobre. Ha resucitado a un niño. A su oración, Dios detuvo la lluvia sobre la tierra y a su oración, Dios hizo llover la lluvia. Dios envió fuego del cielo sobre el holocausto. Con enorme valentía, este varón de Dios, este profeta, venció a 450 profetas de Baal. Sin duda, hermanos, la historia de este hombre nos deja concluir que es un gran hombre de fe. Es un hombre que ha visto en su vida la manifestación del Espíritu de Dios. Sin embargo, todo eso que vivió no lo libró de vivir un momento de profunda soledad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué sucedió esto? Y bueno, los primeros versículos del capítulo 19 nos dicen por qué ha sido posible que este hombre de Dios ha llegado a vivir un momento de profunda soledad. El verso 1 al 3 del capítulo 19 del primer libro de los Reyes dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, es decir, vencido los 450 profetas de Baal, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un hombre diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y dice el texto, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
A partir de ese momento empieza esta experiencia de soledad del profeta. ¿Cómo es que llegamos a sentirnos solos? Podemos rescatar algunas reflexiones. La primera es cuando surgen situaciones de peligro e inesperadas, entonces tenemos el riesgo de sentirnos solos. Las situaciones de peligro inesperadas rompen la estabilidad que hay en la vida emocional, espiritual, económica, física. Y ese es un primer momento que puede detonar en una experiencia de soledad. El texto nos dice que Elías vio el peligro. Lo han amenazado de muerte. No es cualquier cosa. Hay una amenaza sobre él y esta amenaza hace que Elías tome decisiones. Y esta decisión es salir, huir, para buscar salvar su vida. En algún momento del camino deja a su criado y sigue caminando, pero solo. Las situaciones inesperadas pueden presentarse, hermanos, en forma de enfermedades o incluso de pandemias, de desempleos, de infidelidades, de accidentes, de desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, robos, secuestros, en fin. Todo ello pone en peligro la estabilidad, la salud, la economía, la espiritualidad, la vida misma. ¿Qué hacemos o qué suele hacer algunas personas? Suelen retraerse, suelen aislarse. Y ese justamente es el momento en que damos entrada a la soledad. ¿Cómo es que llegamos a vivir momentos de soledad? Una primera respuesta, hermanos, es cuando surgen situaciones de peligro inesperadas. No están planeadas. Simplemente llegan a la vida y a veces una forma de reaccionar es retraernos, aislarnos. También otro elemento, otra respuesta que pudiéramos dar, hermanos, es que la soledad se agudiza cuando la adversidad es más fuerte. Es decir, usted puede enfrentar voy a poner un ejemplo, una enfermedad, y puede ser que requiera un tratamiento especial, una cirugía, pero sabe que está allí y puede alcanzar una solución a ese problema. Sin embargo, hay enfermedades que son más difíciles de enfrentar que otras. No es lo mismo una tos, una gripe, a una leucemia. Y cuando el peligro es mayor, solemos, hermanos, profundizar este sentido, esta experiencia de sentirnos solos, sin compañía, sin alguien que esté a nuestro lado en el cual poder confiar y caminar juntos este proceso. Las amenazas de muerte que Elías ha recibido han sido por parte de Jezabel. Pero ¿quién es esta mujer? Jezabel era la esposa del rey de origen pagano. Esta mujer pues fue hija del rey Etbaal de Tiro y de Sidón, enemigos de Israel, por cierto. Jezabel ejercía una influencia muy grande en el rey, pues éste accedía a cada uno de sus caprichos. Como tenía una fe pagana, ella hizo posible que en el pueblo de Dios se construyeran altares y hubiera profetas de Baal. Esta mujer, por ejemplo, ideó un plan para matar a Nabot, dueño de la viña que el rey quería comprar. Introdujo el culto a Baal en el pueblo de Israel, mantuvo a centenas de profetas de Baal, hizo que se construyera un templo para la adoración justamente a este dios, Baal, y a Acera también. Mandó matar a muchos profetas de Jehová. Sin duda, Jezabel fue una mala mujer. Tanta fue su maldad que su nombre, Jezabel, ha quedado registrado en la Biblia como símbolo de perversidad, de maldad, de crueldad. Hay situaciones que parecieran ser grandes como para sobrellevarlas solos. Hay problemas que parecieran que sobrepasan nuestras fuerzas y mientras más grande sea el problema, mientras más aguda sea la situación, sentimos esa profunda experiencia de sentirnos solos y que no podemos continuar. Es lo más difícil que ha vivido usted, mi hermano, mi hermana. Alguno de nosotros, quizás de los que estamos reunidos aquí o de los que están viendo la transmisión, ha pasado por una situación que parece difícil de llevar.
Creo que en algún momento lo hemos experimentado. Hace poco más de un año recibimos un diagnóstico muy duro de asimilar para mi esposa. En la mañana del 29 de abril del año pasado, habíamos ido a caminar como solíamos hacerlo. En la noche de ese día, estábamos en la sala de urgencias de un hospital. Y allí en la sala de urgencias, en los pasillos de un hospital, vivimos casi un año. El diagnóstico fue leucemia. Y en esos pasillos, en esa silla que está a un lado de la cama de hospital, rodeado de muchas personas pasando la misma circunstancia, pude sentir estos momentos de soledad. Sentirse solo rodeado de personas. Hubiese querido que estuvieran ahí nuestros amigos, compañeros de ministerio, y estaban de alguna manera, pero el abrazo, la mano en el hombro, el escuchar, sigue confiando, eran situaciones que uno anhelaba tener. Lo hacía leyendo sus mensajes, pero fue inevitable pasar esos momentos de soledad. La soledad se hace más profunda cuando pierdes la confianza en ti mismo. Eso fue lo que le pasó al profeta. En lo más profundo de su desaliento, Elías dijo, en ese momento de soledad, dijo estas palabras: no soy mejor que mis padres o que mis antepasados, como lo traducen otras Biblias. Evidentemente, esta frase implica una comparación que refleja una estima muy baja, es decir, una desvalorización. Cuando te sientes solo, empiezas a compararte con los demás. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Y esas comparaciones dañan el valor que tú tienes. Esas comparaciones dañan la estima que debes mantener en todo momento, pero es mucho el peso de la soledad, como el profeta Elías, que prefería morirse. Elías llegó al punto de darse por vencido, de perder la esperanza que la situación mejore. Y llega a la conclusión más sombría que podía llegar una persona: es mejor morir. Es decir, ya no hay motivos para seguir adelante. Con esa actitud, Elías ha renunciado a la vida y ha renunciado con ello a su ministerio. Ha renunciado a su lucha por la fidelidad a Dios. Esa fidelidad, esa fe, esa fuerza, esa fortaleza que él había manifestado días atrás con los profetas de Baal, ahora con este profundo sentimiento de soledad, se han ido. Y es que eso nos pasa a nosotros también. Cuando nos sentimos solos, en ocasiones nos comparamos con los demás y concluimos: yo no soy mejor porque no tengo las mismas habilidades del otro. Yo no soy mejor porque no tengo la misma belleza que la otra. Yo no soy mejor porque no tengo los mismos logros de los demás. Yo no soy mejor porque no tengo las mismas posesiones. Soy pobre. No tengo una casa como tienen los demás, y entonces el concepto que tengo de mí mismo y el valor que tengo de mí mismo vienen a menos. La soledad es muy dañina cuando se vive en estas circunstancias, hermanos y hermanas. ¿Alguno de nosotros, alguno de ustedes se ha sentido menos por no dominar el uso de las redes sociales, por ejemplo, o por no dominar las plataformas digitales que con la pandemia crecieron exponencialmente? ¿Alguno de nosotros se ha sentido solo y desalentado porque ve sus publicaciones en las redes sociales y no tiene más que 1 o 2 likes o me gusta, y no como otros que tienen muchos más? Esto llega a generar incluso tristeza o depresión, hermanos. ¿Alguno de nosotros alguna vez nos hemos sentido comparado con otras personas por por las habilidades, por la belleza, por los logros, por las posesiones? Y esto abre una puerta también para sentirse en soledad. Ahora, no es solamente que la soledad
la adversidad o la tribulación sea más fuerte, como lo vimos al principio, que dañemos nuestra autoestima, sino también cuando esta adversidad se prolonga. Cuando iniciamos la pandemia, teníamos el antecedente de hace algunos años y cerramos los templos 2 semanas. Y esperábamos que a un mes estuviéramos ya en los templos, pero fueron 2 años. Y eso, hermanos, ha generado en algunas congregaciones que hermanos y hermanas ya no quieran asistir a los templos. Que algunos hermanos y hermanas hayan incluso renunciado a la fe. No estábamos preparados o no estaban preparados para tener un momento de aislamiento social, de estar en casa. Y volviendo al relato que nos ocupa, hermanos, hablando de la adversidad que representaba esta mujer Jezabel, ¿sabe cuántos años reinó Acab? Y Jezabel juntamente con él, fueron 22 años. Y todavía la influencia de Jezabel se prolongó en el reinado de sus hijos, Ocosías, 2 años, y Joram, 12 años. Entonces, hermanos, fueron 36 años de influencia de esta mujer, con su misma maldad y perversidad. Sin duda, cuando la crisis o la adversidad se prolonga, hace más difícil seguir teniendo fe y seguir confiando que esto pasará. Hay incluso en los evangelios relatos que nos hablan que Jesús entendió muy bien este tema de la adversidad prolongada cuando algunas de las personas que tuvieron contacto con él fueron bendecidos y transformados. Por ejemplo, la mujer con un flujo de sangre. ¿Cuántos años tenía con este padecimiento? 12 años. El paralítico de Betesda tenía 38 años con esta situación. El ciego de nacimiento y muchos más. Los endemoniados, los leprosos. Y fíjese, todas estas personas tenían un factor en común. Vivían solos, vivían en soledad. Su circunstancia física, su condición espiritual, de acuerdo a la realidad que ellos vivían, les hacía vivir marginados, solos. ¿Cuánto tiempo llevamos luchando con nuestro problema? Tal vez algunos ya han decidido darse por vencidos. ¿Cuántos años de padecer esta enfermedad? ¿Cuánto dinero se ha invertido en ese negocio sin ver resultados favorables? ¿Cuánto tiempo de padecer limitaciones económicas? Cuando la situación se agudiza, la fuerza con la que iniciamos el proceso empieza a decaer. Tal vez al inicio del proceso nos ayudaron los amigos o la familia o la iglesia, pero al prolongarse la situación, nos fuimos quedando solos. Grande la adversidad, prolongada la adversidad, son condiciones para sentirse solos. Reconocemos que somos vulnerables. ¿Y qué efectos tiene pasar por tiempos o esta experiencia de soledad en nuestra vida? Mire, la soledad, sentirse solos, lastima la autoestima. Cuando Elías dijo, no soy yo mejor que mis padres, esta expresión, hermanos, refleja justamente la tristeza, la frustración, incluso la humanidad, la carnalidad de este hombre de Dios. Los antepasados, Elías se comparó con ellos, seguramente con Samuel, con Natán, profetas de Dios también como él, y probablemente otros más que él conocía. Se comparó y llegó a la conclusión, yo no soy mejor. Una persona que vive en soledad, hermanos, una iglesia que vive en soledad, tiene una estima propia lastimada. La soledad nos hace olvidar lo que somos, nuestras virtudes, nuestros logros, por un defecto que los demás ven en nosotros, un error cometido o un fracaso. Hay personas que han lastimado la autoestima, como la del niño que desde su niñez escuchó frases como, tú no eres como tu hermano, tú no eres como tu hermana. Tu hermano es mejor estudiante que tú, saca mejores notas o calificaciones que tú en la escuela. Tu hermano mantiene más limpia su cama, su recámara, su uniforme que tú.
Y el niño o la niña crece teniendo estos pensamientos. Y el problema no es que digan los demás estas palabras. El problema es que muchas veces se creen. Y la persona que apropia esas palabras ofensivas llega a tener una vida lastimada. Aún siendo creyentes, no ha disfrutado la vida plena que el Señor nos ofrece. Cuando alguien vive en soledad, normalmente, hermanos, evade sus responsabilidades. Lo mismo le está pasando a Elías en este relato que estamos viendo. Elías huye hacia Judá, que se ubica en el reino del sur. Y dijimos al principio que Elías vive en el reino del norte. Es tanto ese desaliento, es tanta esa experiencia de soledad, que al huir, Elías evade su responsabilidad como profeta. Dios lo había llamado a ejercer su ministerio en Samaria, en el norte, no en Judá, en el sur. El verso 9 nos dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esta pregunta es desafiante, hermanos. Podríamos complementarla así. ¿Qué haces aquí, Elías? La cueva no es lugar para un profeta de Dios. Está lejos del lugar de su ministerio. Además, un hombre de Dios no puede dejarse vencer por la soledad. La cueva no es un lugar para el aislamiento. La cueva no es un lugar para vivir la fe. La cueva es una evasión de la responsabilidad. Pero a veces ese sentimiento de sentirnos solitarios, solos, hermanos, nos lleva justamente a evadir las responsabilidades que tenemos. Cuando alguien está viviendo un momento de soledad, se entristece o se deprime. Y una persona deprimida, hermanos, no quiere, no puede levantarse de la cama. Son altas horas del día y sigue acostado, sigue durmiendo por un momento de evasión. Cuando nos sentimos desalentados, cuando nos sentimos solos, solemos aislarnos aún más. Dejamos de asistir al templo. Renunciamos a seguir en el liderazgo o en el ministerio, en lugar de seguir trabajando. A veces no queremos salir de casa. A veces incluso personas son expulsadas de su empleo, son dadas de baja de su empresa por no asumir su responsabilidad. Otra parte que podemos mencionar aquí, qué efectos tiene la soledad, hermanos, es que en ocasiones quien se siente solo culpa a los demás de por estar viviendo esa situación. Ve usted lo que pasa con Elías. El verso 10 nos dice, él respondió, Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es decir, ¿qué haces aquí, Elías, en la cueva? La respuesta del profeta es, la culpa la tienen los hijos de Israel, porque ellos han dejado el pacto. A ver, Elías tenía todas las condiciones espirituales y físicas para mantenerse firme incluso ante las amenazas de Jezabel. No tenía por qué haber huido, pero huyó. No tenía por qué haberse refugiado en la cueva, pero lo hizo. ¿Por qué culpan a los demás? A veces, hermanos, alguien que vive en soledad suele culpar a otros de esa realidad que está viviendo. En su soledad, Elías culpa al pueblo de Israel de su desgracia, pero fue su decisión huir al desierto. Él decidió esconderse en una cueva. Él ya sabía la infidelidad del pueblo hacia Dios, por eso ese desafío que planteó a los profetas de Baal, ya lo sabía, ya había enfrentado a los profetas. ¿Qué es lo que está pasando? En ocasiones, la salida más fácil es culpar a otros de lo que nos está pasando. Me siento solo porque me han abandonado, porque nadie me ama, porque nada más me utilizan. Y podemos encontrar muchas justificaciones. No sé cuál sea el momento, si es fuera el caso que estemos pasando, hermanos. Pero una cosa debemos hacer, no culpar a otros.
Los demás pueden decir algo, los demás pueden hacer algo contra nuestra vida, pero está en nosotros la decisión, la actitud con la cual podamos enfrentar esa situación. Cuando uno se vive en soledad, hermanos, suele perder la perspectiva correcta de las cosas. El verso 18 nos habla un poquito acerca de esto y nos dice, y yo haré, dice el Señor, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Cuántos? 7,000. ¿Cuántos dijo el profeta que quedaban? Solo yo. Evidentemente, esta situación que está viviendo Elías le ha hecho perder la perspectiva real de las cosas. Y sí, está enfocado más en su soledad, en su temor a morir, en su desesperación, su depresión por lo que puedan hacer con él, que pierde la perspectiva de las cosas. Y el Señor le tiene que decir, no, solamente no eres tú, son 7,000 más que están aquí. Cuando vivimos en soledad, pensamos que nuestra realidad es fatalista. Es lo único que nosotros podemos vivir y hacer. Sin embargo, en esos momentos justamente lo que debemos hacer es recuperar la perspectiva de Dios. Elías pensaba que solo él había quedado como profeta de Dios. Su soledad y su desaliento no le permitía ver lo que el Señor estaba haciendo, porque el Señor estaba preparando a 7,000 profetas consagrados, fieles a Dios, que no adoraron a Baal. El huir y no hacerle frente a la adversidad, al estar desalentado, solo en esa cueva, tener una autoestima baja, evadir su ministerio como profeta, el culpar a otros, había hecho que Elías perdiera la perspectiva de las cosas. Esto también nos llega a pasar a nosotros. Hay una expresión acá en México que usamos y dice, nos llueve sobre mojado. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que estamos atravesando una situación difícil y cuando tenemos otra encima, todavía igual o más grande. Preferimos huir y buscar la salida más fácil a nuestros problemas, pero a veces la más fácil, hermanos, no es la salida más correcta. A veces permitimos que la soledad y el desaliento hagan estragos en nuestra vida y decidamos vivir en soledad. Hace que nosotros mismos nos aislemos de los demás como una expresión enfermiza de la situación. Nos dejamos vencer. Hay quienes expresan, yo no vuelvo a confiar en los hombres, todos son iguales. Eso no es verdad, pero la perspectiva ha sido también distorsionada por la realidad que estamos viviendo. Ya no vuelvo a confiar en nadie más. Todos me defraudan. Eso es una perspectiva dañada de las cosas. Yo ya no vuelvo a querer a alguien. No me voy a volver a casar porque no quiero volver a sufrir. Son perspectivas distorsionadas. Y entonces, hermanos, podemos ir hacia la tercera y última pregunta y perfilarnos hacia el final de esta reflexión. ¿Cómo salimos de la soledad? Primero, hermanos, recordando cómo es Dios. En el ejemplo de Elías, desde el principio en su ministerio, Elías había sido objeto del amor de Dios. El Señor había preservado su vida resguardándolo, haciendo que los cuervos lo alimentaran. Le había dado poder para multiplicar la harina y el aceite de la casa de la viuda. Le había dado fuerza y fortaleza para resucitar a un niño muerto. Había respaldado su ministerio al enviar fuego del cielo para consumir el holocausto. Había respondido a las oraciones de este hombre. Dios había dado de comer, le había dado de comer en un par de ocasiones. A veces ese momento de soledad, a veces ese momento de tristeza, es como ver solamente un capítulo de toda la historia de nuestra vida. Y pensamos que eso es el destino final, que así es nuestra realidad y que así tenemos que vivir. Hablamos ya un poco de perder la perspectiva de las cosas. Dios tiene la perspectiva global y general de toda nuestra vida. Dios no va viviendo en tiempo real como nosotros. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe que el momento que estamos viviendo es un momento difícil, sí, pero no es el final. Cuando estés solo, cuando te sientas desalentado,
Trae a tu memoria lo que Dios ha hecho. No te sientas mal por lo que no tienes. Más bien valora y agradece lo que sí tienes. Recuerda las veces cuando el Señor te ha ayudado, cuando ha respondido tus oraciones, cuando te ha dado una salida, cuando tú pensabas que ya no había, cuando ha escuchado justamente tu clamor desde la enfermedad, desde la angustia, desde la preocupación. Recuerda todas las veces que te ha sanado. Recuerda todas las veces que ha suplido tus necesidades y te vas a dar cuenta que en los momentos más difíciles de la vida, Dios siempre ha estado contigo. Él nunca te ha abandonado. Él prometió estar contigo siempre y lo cumplirá porque eres su hijo y eres su hija. Y además dice la palabra que hay dos cosas que son imposibles que ocurran. Una, que el Señor no mienta y que el Señor no cumpla sus promesas. Segundo, ¿cómo salir de la soledad? Tenemos que recuperar la perspectiva correcta y esa perspectiva correcta siempre estará, hermanos y hermanas, en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la perspectiva correcta de las cosas siempre, como lo dice un canto. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Justamente allí es donde está la perspectiva correcta de las cosas. Los versículos 11 al 13 de este capítulo que estamos viendo, dice que Elías tuvo un nuevo encuentro con Dios. Lo buscó en el viento grande y poderoso, pero no lo encontró allí. Esperaba encontrarlo en el terremoto, pero tampoco estaba Dios allí. Lo buscó en medio del fuego impetuoso, pero tampoco encontró al Señor allí. Dios no está donde nosotros queremos o esperamos, o como nosotros queremos verlo o sentirlo. Dios está donde Él decide encontrarse con nosotros. En el momento más oportuno, allí está Él. De la manera quizás menos esperada, pero allí está Él. Por eso es soberano. Así es nuestro Dios. Lo más maravilloso de este relato es que este reencuentro con Dios hizo a Elías ver nuevamente con los ojos de la fe. Dios lo encontró en su soledad y le cambió la vida nuevamente. Por eso decía al principio, no toda la soledad, no todas las veces que nos sentimos solos es dañino. Justamente la soledad puede ser la oportunidad para caerse y quedarse allí abatido, o bien puede ser el momento de reencuentro con nuestro Dios. Y eso fue justamente lo que Elías vivió. Quizás esta sea la parte más difícil para algunos. Volver a creer, volver a confiar, volver a intentarlo, levantarse, restaurar su ministerio, reintegrar a su familia, fortalecer su matrimonio, volver a creer, tener nuevamente la confianza en nuestro Dios. Es importante recordar que Dios hace sendas donde no las hay. Dios abre el mar para que tú pases en seco y cruces hacia su voluntad. Dios es capaz de abrir puertas de bendición para ti. Dios es capaz de recordarte que esta situación va a pasar, que no es el capítulo final para ti, de tu vida, que no te va a desamparar, que puedes seguir confiando en Él. Número 3, ¿cómo salir de la soledad? Haz los cambios que sean necesarios. Mire, a Elías, en la primera vez que el ángel del Señor se encuentra, cansado, Elías, por andar el camino, se quedó dormido por el cansancio, por el agotamiento, y al despertar, le dijo a Elías, levántate y come. Nada más. Quizás no una palabra muy teológica, pero era lo que Elías necesitaba. Un pequeño cambio que iba a restaurar su vida. La segunda vez le dice, levántate y come. Nuevamente, en ocasiones lo único que necesitamos es hacer pequeños cambios en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, dejar ver tanto la televisión o redes sociales. Tal vez necesitamos salir de paseo, platicar más tiempo con nuestra familia, hacer un devocional juntos, comer juntos como familia, sonreír, respirar aire puro, distraerse, salir de la rutina, hacer oración, volver a confiar en nuestro Dios. Y por último,
¿Cómo salimos de la soledad? Guardando tu llamado. Elías, en este momento de soledad, había perdido la perspectiva y fue justamente allí cuando el Señor lo alcanzó y le dijo, levántate, come, porque el largo camino te resta. En los versos 15 al 16, el Señor le dice a Elías las siguientes palabras, miren, en relación a su ministerio. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Insisto en esta idea. La cueva, entiéndase, la soledad, no es un lugar para un hijo, para una hija de Dios. Dios hace crecer el ministerio de Elías, expande las fronteras de su ministerio. Ahora no solamente tenía que nombrar un rey del pueblo de Israel, sino ahora también el Señor le dice que iba a tener que ungir a un rey pagano. Hermano, hermana, sigue esforzándote en servir a Dios. Él quiere prosperar tu ministerio, tu liderazgo, pero debes salir de la soledad y del desaliento. Piensa esto, y se lo digo, hermanos, con mucho cariño, con el corazón en la mano. La vida no se acaba con el fallecimiento de un ser amado. La vida no se acaba con un divorcio. La vida no se acaba con una separación o con un despido laboral. Jóvenes, la vida no se acaba con una desilusión amorosa o no se acaba con un amigo que te ha defraudado. No se acaba con un examen de admisión reprobado. No se acaba con un abuso sexual vivido en la niñez. No se acaba con haber vivido en un hogar violento. Hay mucho por vivir todavía. No te des por vencido. Sal de la soledad. El que te llamó te acompaña. Dios está contigo. No desistas. Esfuérzate. No estás solo. Dios ha estado contigo en todo momento. Y hermanos, para concluir, quiero compartirles un poquito, solamente un poquito de lo que su servidor y su familia ha vivido. Estuvimos acompañando a mi esposa por un año con una enfermedad que mencioné, leucemia. No lo esperábamos, sin embargo llegó. Pensamos que los hijos de Dios, los ministros, estábamos exentos de este tipo de realidades, pero no fue así. Nos costó trabajo entender que nadie está exento. Y decidimos transitar por ese valle de enfermedad. Por un año estuvimos viviendo literalmente en un hospital. Solamente unos días salía mi esposa para terminar de recuperarse del tratamiento, de las quimioterapias, y regresaba. Pudimos habernos sentido solos, pero tuvimos que reconocer que no estábamos solos. Y sí, fueron muchas horas que viví en los pasillos de ese hospital, en las sillas que estaban allí alrededor. Minutos en ir y venir al hospital, solo tratando de entender lo que estaba pasando. Pero cuando dejé de entender y decidí aceptar la voluntad de Dios, mi alma halló descanso. Porque Dios me recordó a través de muchos de ustedes que no estaba solo, que mis hijos no estaban solos y que no estaríamos solos. Oramos mucho a Dios, ayunamos mucho a Dios para que mi esposa sanara. Y el resultado no fue como nosotros esperábamos. Sin embargo, entendimos que aunque a veces la voluntad de Dios
no es como nosotros queremos. La voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Nos dejamos abrazar por el Señor a través de todos ustedes. Y aunque es difícil acostumbrarse a la ausencia de Madaí, aunque es difícil esta etapa de vida, seguimos en el proceso. Hace 4 meses, casi 5, va para 5 meses que mi esposa falleció. Decidimos no sentirnos solos. Decidimos creer que Dios estaba con nosotros. Y hoy puedo decirles, hermanos, si usted está pasando por alguna situación, piense que no está solo, no está sola. Dios está con usted. Y igual que el profeta Elías, Dios le dice, largo camino te resta. ¿Qué haces aquí? La cueva no es el lugar para los cristianos. Hay que seguir trabajando en el servicio a Dios, hasta donde Dios nos permita vivir, porque Él es el que nos sostiene. Él es el que camina con nosotros. En lo personal o como iglesia, debemos seguir confiando que Dios camina a nuestro lado. Y el que nos llamó, nos va a sostener, porque su palabra es fiel y verdadera. Mis hermanos, hermanas, que Dios les bendiga grandemente. Hay verdades que viene bien recordarlas de vez en cuando. Y una es esta: no estás solo. Dios está con nosotros. Dios está contigo, hermano. Dios está contigo, hermano. Les abrazo en el amor de Cristo Jesús a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Paz a todos. Paz, Saulo. Bueno, mis hermanos, hemos sido muy, muy bendecidos esta noche a través de la palabra que se nos ha predicado en esta historia maravillosa del profeta Elías y también, por supuesto, de parte de nuestro hermano Saulo, que además de interpretar para nosotros la Biblia, nos ha compartido también su testimonio, que de alguna manera es familiar por cuanto muchos de ustedes estuvieron orando por él durante la crisis de enfermedad de Mada y también en su deceso. Ahora lo vemos de pie, predicando, sirviendo al Señor, y creo que esa enseñanza que se da en el día a día realmente es muy impactante. ¿Cómo puede un hombre tan joven, después de perder a su esposa con 3 hijos eh, que tiene que atender, está con este ánimo de hablar de la palabra, de decirnos que la vida sigue después de las calamidades y de estar viajando y enseñando la palabra de Dios? Realmente nos sentimos muy, muy honrados, muy bendecidos por esta palabra que se nos ha predicado. Lamento muchísimo que algunos hermanos no hayan estado presentes. No había una mejor manera de cerrar esta serie de mensajes como lo hicimos hoy con nuestro hermano Toto. Así es que, pues muchas gracias, Saulo. Dios te bendiga. Seguimos orando por ti, por tus hijos, y que siga Dios dándote esa fortaleza para cumplir con tus responsabilidades ahora como presidente de la Iglesia en México. Sé que estás anotado para ir a África también, ya el próximo mes de noviembre. Allá nos daremos un abrazo, primeramente, Dios. Te queremos mucho, seguimos orando por ti y por toda la familia, y Dios te siga usando como lo ha hecho hasta hoy. Muchas gracias, hermano Ramón. Aprecio sus palabras y gracias por sus oraciones, hermanos. Muy bien, un abrazo muy fuerte. La hermana Maribel se sintió muy identificada con el mensaje de esta noche. Leí el comentario que hizo en el chat. Vamos a orar por nuestra hermana Maribel también. Y por supuesto, como sabemos, por todos aquellos que se sientan así, diríamos, en este abandono, en este episodio de soledad, para que Dios los restaure como lo ha estado haciendo, como lo hemos visto en esta noche. Muy bien, hermanos.